Buenos días, mi nombre es Rubén Brian Blanco Bonilla, estudiante de pregrado de Contaduría, y el día de hoy, compañeros, apreciado docente, vamos a hablar del tema de costos. Primero, definamos qué es la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es la información relacionada con el funcionamiento de la misma en cuanto a los costos y los gastos que implican realizar las actividades internas. El costo es el valor que paga para la obtención de bienes o servicios. El costo provoca una reducción de activos. Los costos de una empresa se relacionan con las actividades que se realizan a diario. Cuando se realiza una contabilidad de costos, se evalúa el trabajo administrativo y gerencial. Siempre es necesario comparar los ingresos de la empresa y los costos que han proyectado previamente. La contabilidad de costos tiene un objetivo y su objetivo básico es la determinación de los costos unitarios de fabricar cierto producto o varios productos o suministrar un servicio o distribuir determinados artículos. La gerencia usa esta información para tomar decisiones. Esta información permite que su política abarque la ponderación de la eficiencia productiva para computar los puntos críticos o de equilibrio en que terminen las pérdidas y empiecen las ganancias y restablecer las políticas de venta. A la pregunta, ¿qué empresas tienen esta contabilidad de costos? Tendríamos que hablar que las empresas industriales, porque adquieren materias primas con el fin de transformarlas en un nuevo producto mediante un proceso de producción. Por ejemplo, hablemos de Toto. Toto compra las telas, compra las cremalleras, compra todos los accesorios necesarios para realizar su maletín. También tenemos en cuenta las empresas distribuidoras que adquieren los productos terminados, denominados mercancías, para revenderlos sin modificarlos. Por ejemplo, encontramos establecimientos locales que toman productos de Toto, los llevan allá y proceden a venderlos. Y las empresas que adquieren de bienes y servicios, adquieren los insumos y servicios básicos de sus productos y en cierta medida los transforman en ciertos servicios. Esas serían las tres clases de empresas que requieren de la contabilidad de costos. Repasando, hablamos de las empresas industriales, las empresas distribuidoras y las empresas de servicios y bienes. Siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar de los elementos del costo. Los elementos del costo están compuestos por tres puntos: por los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Vamos a proceder a hablar de cada uno de ellos. El material directo hace referencia a la materia prima que interviene directamente en la elaboración de un producto. Se denomina material directo. Debe tenerse en cuenta que no toda la materia prima que se usa se clasifica como materiales directos, por cuanto hay algunos materiales como los aceites y las grasas que no intervienen directamente en el proceso y se consideran costos indirectos de fabricación. El segundo elemento es la mano de obra. El costo de mano de obra directa es el pago que se puede asignar en forma directa al producto, tal como el salario de los obreros que lo elaboran o intervienen directamente en la elaboración del mismo, así como sus prestaciones sociales. No debe clasificarse como mano de obra directa, por ejemplo, el salario de los supervisores, pues no están en contacto directo con el producto, los celadores, los aseadores, todos ellos considerados como costos indirectos de fabricación. Y el tercer elemento es el costo indirecto de fabricación, su sigla CIF o carga fabril. Son todos aquellos que no son ni materiales directos ni mano de obra directa, como tampoco gastos de administración y de ventas. Hacen parte de este tercer elemento de costo los materiales indirectos,
la mano de obra indirecta, los salarios de los empleados de oficinas, de fábrica, los supervisores, los encargados de mantenimiento, horas extras o tiempos asociados, etc. Dentro de los costos fijos encontramos los costos fijos variables, fijos y semivariables. Los costos variables nos referimos que costos fijos y los costos variables constituyen los dos componentes del costo total. Esto hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción, cambian en proporción a la actividad de una empresa. Las características de los costos variables es que todo aquel costo aumenta o disminuye según la producción o se conoce como costo variable. Son la suma de los costos marginales de las unidades producidas. Permite maximizar los recursos de la empresa, puesto que solo estos requerirán de los costos que estrictamente sean necesarios para su producción de acuerdo a su nivel. Los costos fijos permanecen constantes durante un periodo de tiempo, sin importar si cambia el volumen, por ejemplo, los sueldos, la depreciación en línea recta o el alquiler del edificio. Se presentan en dos categorías. La primera, costos fijos discrecionales, son los susceptibles a modificaciones, y los costos fijos comprometidos son los que no aceptan modificaciones. Las características que nos ofrecen los costos fijos son el control, todos son controlables, están estrechamente relacionados con la capacidad, están relacionados con el factor tiempo y son variables por unidad y fijos en su totalidad. Por último, hablamos de los costos semivariables, que son aquellos costos que se componen de una parte fija y una parte variable que se modifican de acuerdo al volumen de producción. Su comportamiento puede estar dado por variables independientes a la empresa. Hay dos tipos. Son los mixtos, que son los costos que tienen un componente fijo básico y a partir de este comienzan a incrementarse, o los escalonados son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto periodo de tiempo. ¿Cómo identificamos un costo semivariable? Pues la parte fija de un costo semivariable usualmente representa un cargo mínimo al hacer determinado artículo o servicio disponible, y la parte variable es el costo cargado por usar realmente el servicio. Podríamos entonces llegar a las siguientes conclusiones. La primera, la contabilidad de costos, analítica por excelencia, es la que se encarga de estudiar la técnica del cálculo del costo de la unidad producida, tomado como base los elementos de la producción medibles en dinero. La contabilidad de costo se aprovecha tanto en la división de ventas de la negociación como en la fábrica encargada de manufacturar el producto. Los elementos de costo son tres: los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de costos variables, son aquellos que aumentan o disminuyen en cantidad y valor, según el número de unidades producidas o vendidas. Y los costos fijos se presentan sea cual fuera el valor o el volumen de la producción, ventas o servicios prestados. Su valor no depende del número de unidades producidas o vendidas. Muchas gracias por su atención y espero que este video sea de su agrado.